Entonces, esta presentación tiene tres módulos y vamos a hablar, el objetivo que yo quiero explicarles, la opinión que yo quiero compartir con ustedes es por qué la evolución humana y el hombre llegó a donde está, era inevitable, es una consecuencia de la evolución y que no había forma de pararla. Porque después el emprendedor y el capitalismo se volvieron una de las principales maneras en donde las sociedades se organizan y lo que yo espero ahorita y mi deseo más ferviente para esta tierra es que el emprendedurismo social continúe su crecimiento explosivo y se vuelva la fuerza principal de cambio para nuestra sociedad. Porque, como van a ver a lo largo de la presentación, pues a lo largo de los años hemos hecho algo hemos tenido un impacto importante sobre nuestro planeta. Entonces, de- desde que el hombre llegó a la Tierra, el hombre el hombre ha sido una criatura especial. El hombre ha sido una criatura que ha tenido una interacción muy interesante con el planeta y con el resto de las especies. Es difícil encontrar otra especie que tenga el impacto tan profundo como lo hace nuestra raza. ¿Ok? Y yo quería leerles un texto rápido, este, que habla sobre el apocalipsis o como una descripción de cómo sería el apocalipsis en esta tierra, ¿no? Dice, el poder de la población es tan superior al poder de la tierra para producir subsistencia para el hombre, que la muerte prematura debe de alguna forma u otra visitar a la raza humana, ¿ok? Entonces, si no hay alimentos, sin alimentos, la muerte va a llegar. Los vicios de la humanidad son activos y capaces, ministros de la despoblación, son precursores del gran ejército de destrucción y a menudo terminan ellos mismos el terrible trabajo. Aquí estamos hablando de las guerras, ¿no? Las cosas que hacemos como hombres para destruirnos unos a otros. Sin embargo, si fracasaran estas guerras de exterminio, la sequía, epidemias, plagas y pestilencia avanzarían en un terrible orden, llevando millares y decenas de millares en su paso. Y finalmente, si ni la guerra, si ni las sequías tuvieron éxito, vendría una gigante hambruna con la inevitable acecha de la retaguardia, y con un poderoso golpe nivela la población con los alimentos del mundo. ¿Alguien ha oído algo así? Un texto así? ¿O les parece que esto es muy viejo o muy moderno? Qué les parece? La realidad es de que este texto se escribió en 1798. Es parte de una obra de Robert Malthus, que básicamente lo que él decía es, él reconoció rápidamente que el crecimiento de los recursos en la tierra, el crecimiento de los recursos y nuestra capacidad de extraerlos es lineal, mientras que el crecimiento de la población es exponencial, ¿correcto? Entonces, él llegó a la conclusión muy fácil, bueno, no necesariamente muy acertada, pero a la conclusión muy sencilla de que la población tendría que llegar a este techo y en este techo tendría que dejar de crecer y no podría crecer más arriba de la capacidad del planeta de generar recursos para nosotros. ¿Ok? Sin embargo, hoy estamos en el 2023 y no ha pasado este escenario de Malthus. Sí han pasado algunas hambrunas, sí han pasado pestes, sí han pasado algunos, pero la población sigue creciendo, ¿correcto? Y no nada más sigue creciendo, crece a un paso increíblemente acelerado. ¿Qué es lo que gracias a Dios pasó o por qué estamos nosotros acá? Pues porque al mismo tiempo que la población creció de forma exponencial, nuestra capacidad de producir alimento también creció de una forma exponencial. Y esto no es porque ocupamos
mucho más área de cultivo, no es porque encontramos una nueva, un nuevo continente, sino porque el mismo hombre, porque gente ha logrado desarrollar mejores técnicas y mejores tecnologías que logran soportar a esta población adicional. Si ustedes lo ven, cuando hablamos de la historia del hombre, la realidad es de que la historia es muy, muy larga. Aquí estamos viendo solamente 10,000, del año 10,000 antes de Cristo a 2021. Son prácticamente 12,000 años. La historia del hombre es mucho, mucho mayor, como vamos a ver más adelante. Y sin embargo, la gran mayoría del crecimiento, la gran mayoría del estrés que se ha creado sobre el planeta, se ha creado en los últimos 200 años, 100 años para ser, si queremos ser todavía más, más exactos. Desde la revolución industrial y para ahora, lo que hemos logrado desde el punto de vista tecnológico e industrial, pues es increíble. Y esto es lo que genera el impacto sobre el ambiente. Y este impacto se ha visto de muchas maneras, ¿no? Por un lado, tenemos el calentamiento global, que hablamos constantemente de él. Por otro lado, tenemos del lado derecho la deforestación, que es con la necesidad de de tener más, más tierras para cultivo, se, se desmontan bosques y selvas para poder hacer nuevos campos. Eventualmente esto pues, tiene consecuencias muy importantes. Y otras muestras del impacto que tiene el ser humano. Aquí podemos ver el déficit o reserva ecológica de cada uno de los países. ¿Qué quiere decir déficit o reserva ecológica? Cada país tiene su territorio, cada país tiene sus campos, sus bosques, sus fuentes de agua potable. Entonces, agarran los que hacen esta página, que por cierto se las recomiendo mucho, es footprintnetwork.org. Lo que hacen es contabilizan todos los recursos que generaría normalmente el país, y eso lo toman como el cero. Y si el país está consumiendo más de lo que generaría el país, tiene un déficit. Si el país está consumiendo menos, pues tiene un superávit o una reserva ecológica. Entonces, podemos ver una de las cosas que socialmente nos van a afectar mucho y se vuelven otra de las razones, otro de los problemas que como emprendedores sociales tenemos que atacar, ¿correcto? La gran mayoría de los países, si ustedes ven de dónde viene la gran mayoría de la reserva ecológica, viene de Sudamérica y viene de África, ¿correcto? Y no es porque sean muy conscientes del medio ambiente ellos, sino simple y sencillamente el desarrollo económico en estas zonas no ha llegado al punto en donde se consumen más recursos. Lo mismo es el caso en Brasil y en Sudamérica. En algún momento, conforme van desarrollándose estas economías van a querer crecer y van a querer las mismas cosas que tienen sus socios, sus vecinos del norte. Y ese es un problema importante porque en algún momento va a venir una demanda mayor todavía de recursos naturales. Si hoy en día de por sí estamos en un déficit a nivel mundial, viene uno peor, ¿correcto? La huella ecológica, como lo definen ellos, es 1.6 hectáreas. De acuerdo con este cálculo, cada persona en el mundo necesita 1.6 o tiene 1.6 hectáreas de tierra para generar sus recursos. Y entonces lo que hacen es miden cuánto efectivamente están consumiendo en cada uno de los países y por lo tanto, ¿qué pasaría si todos viviéramos como ese país? Entonces,
Estados Unidos está consumiendo 5.1 veces su capacidad ecológica, ¿no? Quiere decir que si todos quisiéramos vivir como vive Estados Unidos, necesitaríamos 5.1 planetas para satisfacer nuestras necesidades. Obviamente, esto es un hipotético, obviamente esto es algo que no existe, ¿no? Porque no conocemos, no existen 5.1 planetas que podamos utilizar para estos fines. Y podemos ver que a nivel global el mundo está consumiendo 1.75. Entonces, pues decimos, ¿cómo puede ser 1.75? ¿Cómo puede estar consumiendo tanto? Lo que pasa es que estamos consumiendo recursos más allá de la velocidad que el mundo puede renovarlos. Y por lo tanto, pues no es sostenible. ¿Ok? Y esto, porque esto no es no es una clase de ecología. ¿Por qué estamos hablando de ecología? ¿Por qué estamos hablando de estas cosas? Porque el emprendedor es la persona ideal para resolver estos problemas. No las grandes compañías, no los gobiernos, no la sociedad, sino emprendedores individuales pueden hacer mucha diferencia. Y les quiero platicar del caso de un emprendedor de este tipo. ¿Alguien conoce o ha oído hablar del doctor Norman Borlaug? ¿Nadie lo ha oído? No, ¿eh? ¿No? No, se me hace que no. Es curioso, es triste, lamentablemente, pero sí, no esperaba algo distinto. El doctor, vamos a oír a un senador, a un senador que se llama el senador Ben Sass, que va a hablar sobre la historia de Norman Borlaug. Y Borlaug básicamente es un investigador que desarrolló, pues, algunas mutaciones importantes, algunos cambios importantes en el trigo que permiten, que hicieron una gran diferencia. Mejor, en vez de contarles la historia, les paso el video y ahorita platicamos sobre él. Lo que tienes que compartir otra vez porque no se ve nada. Sí, ahorita se ve la pantalla en gris. ¿No se ve? No, ni se oía. A ver, espérate, un segundito. Gracias. Ahorita lo arreglo. Ahora, si me dicen si oyen y ven. Ahora es visible, ya se ve. ¿Ya es visible? Ahora que Sí. déjame. Digo, entiendo que todavía no le das play. Ahí está. Hello, it's March 25th, and today I want to tell you about one of the most important men in history you might never have heard of. I'm talking about Norman Borlaug, the Nobel Prize-winning agricultural pioneer who was born on this day 103 years ago in 1914. Dr. Norman Borlaug is part of a special group of people who've earned not just the Nobel Prize, but also the Presidential Medal of Freedom and the Congressional Gold Medal. These folks are the Michael Phelps of humanitarians. You probably know stuff about all of them: Martin Luther King, Nelson Mandela, Mother Teresa, Elie Wiesel. But chances are, unless you grew up walking fields, you might not know much about Norman Borlaug. That's a shame, because Dr. Borlaug single-handedly saved millions of people from starvation. Bold claims, I know, but Dr. Borlaug had a bold mission. He wanted to feed the world. Dr. Borlaug was born in a tiny, tiny place near a tiny, tiny town in Iowa on his grandfather's farm. He went to a one-room schoolhouse, whistled as he milked cows, and watched the crops around him grow with passion and curiosity. Coming out of the Great Depression, populations around the world were booming, even as agricultural production was slowing. It might seem strange now, but in the mid-20th century, folks tracking world population actually expected mass famine. So,
After Dr. Borlaug studied plant diseases at the University of Minnesota, he moved to Mexico, where farmers were battling a fungus called wheat rust. Dr. Borlaug worked for 4 years, growing thousands of lines of wheat in 2 different ecosystems to breed a rust-resistant strain. When he did, the results spoke for themselves. Wheat production increased 600%. Mexico didn't just produce enough wheat to feed its people, it produced enough wheat to export to feed other people. Dr. Borlaug's contribution didn't end in Mexico. His wheat strains eliminated starvation in India as well. In less than 10 years, the country went from massive grain imports to soaring harvests that used schools as temporary granaries. In 1970, the Nobel Prize Committee recognized Dr. Borlaug's important work. Quote, "More than any other single person of this age, he has helped provide bread for a hungry world," they wrote. The day of their announcement, Borlaug was working in a wheat field outside Mexico City. He wouldn't believe his wife. "Someone's just pulling your leg," he said. Dr. Borlaug stayed impossibly humble. Through his life, he discovered 40 important strains of wheat. His students, champion scientists he called hunger fighters, made advances in other crops and continue to help farmers all over the world. That's something producers across Nebraska understand. As the breadbasket of the world, we steward the land, push for technological advances, and feed the hungry without missing a day in the fields. Dr. Borlaug worked until he died at age 95. He never lost his love for the land. "When wheat is ripening properly," he said to a biographer, "you can hear the beards of the wheat rubbing together. It is a sweet, whispering music that once you hear, you never forget." Today, we honor a man whose hard work fed the hungry and changed the world. Thanks, Dr. Borlaug. ¿Me regreso? A ver. Ahora sí, ¿alguien se recordó? ¿Había oído de él? Curiosamente, Increíble. estuvieron trabajando aquí en Cuernavaca. Muchos de los descubrimientos se hicieron muy cerca de donde estamos hoy en día. Y bueno, pues Norman Borlaug es un excelente ejemplo de lo que es, de cómo se debe resolver los problemas de la humanidad, ¿correcto? Ya no podemos pensar en formas lineales. Si nosotros pensamos en formas lineales como Malthus, no nos va a salir. La población es demasiado grande, ya sabemos que el planeta no lo aguanta. Tenemos que buscar soluciones exponenciales. Y como vimos en el video, a través de la investigación, a través del conocimiento, desarrolló no solamente uno, y no sé si lo captaron bien, pero hizo 2 cambios diferentes. Primero fue la cepa que era resistente al hongo, que era más grande y tenía las cabezas más grandes, pero después tuvieron el problema de que esa cepa con el viento se rompía y entonces la cosecha se echaba a perder. Tuvieron que desarrollar otra cepa más, que era más chaparrita, le llamaban el trigo enano. Y ese trigo enano es lo que consiguió que México se volviera un exportador. En el caso de India y Pakistán, prácticamente detuvo la guerra. No, sí. ¿Sí? Te lo juro. Entonces, un emprendedor que se dedica a resolver un problema, que lo resuelve de la mejor manera, de la mejor manera posible, eso es lo que para mí es la solución para el mundo. ¿Ok? Que las empresas grandes y los gobiernos también van a jugar un papel muy importante. Sin embargo, yo lo que creo es de que la gran mayoría de los actores existentes, llámese empresas, llámese organizaciones, normalmente tienen intereses ya formados, ¿me entiendes? Y por lo tanto, salvo algunas excepciones, es difícil que estas empresas saquen propuestas revolucionarias. Sí pasa. Hay muchas empresas que están estructuradas de una manera que lo pueden hacer, pero la gran mayoría no es así.
a mí me parece, si tú te fijas en algunas de las compañías más grandes de hoy, fueron emprendedores hace 25 años, ¿no? Por ejemplo, Google o Facebook, ¿me entiendes? Entonces, yo visualizo lo que a mí me parece que va a ser el, el, el mejor, la mejor incubadora para estas soluciones de problemas es individuos que entienden los problemas, no tienen ningún interés, ningún conflicto de intereses porque ya están ligados a un producto o algo así, desarrollan una solución, reciben capital y la gente acoge el producto porque es atractivo y se vuelve una empresa muy grande. ¿Me entiendes? Las empresas grandes de hoy no necesariamente van a ser las empresas grandes de mañana. Y eso está bien. Es parte normal de la evolución y de la evolución del mercado. Pero uno de los principales problemas que tienen, que amarran a las compañías para poder ser estos campeones revolucionarios, es cómo se miden. Como esas compañías están ligadas o están atadas a sus inversionistas, tienen que dar resultados trimestrales, tienen que mostrar que crecen sus ventas, que crece su utilidad. A veces les es imposible fijarse o tomar una visión a más largo plazo, ¿correcto? Y eso es lo que a mí me inspira más en el caso en el caso de los emprendedores como nosotros. Primero que nada, acuérdate que este crecimiento exponencial es a nivel global. Hay lugares donde hay crecimiento negativo, hay lugares donde hay crecimiento muy, muy, muy positivo. ¿Me entiendes? Entonces, es muy importante que tú veas las dinámicas poblacionales en la zona donde vas a empezar el reciclado. Y el reciclaje en sí, normalmente también, no es nada más el volumen de la población, sino también recae en algunas tendencias económicas. Entonces, cómo ha crecido la actividad económica en la zona, si, si está mejorando, si hay inversión directa, si hay inmigración hacia la zona. Hay muchas cosas que puedes revisar. Entonces, yo les decía que ¿por qué es importante o por qué estamos en donde estamos? Bueno, si ustedes se fijan, nuestros antecesores están en esta tierra desde hace 2,5 millones de años, pero la gran mayoría de ese tiempo que éramos, lo único que éramos nómadas, íbamos de un lado a otro, recogíamos frutas, nueces, cazábamos animales y de eso subsistía el ser humano. Los primeros asentamientos, el ser humano, como si ustedes piensan, cuando uno está de lado a lado, prácticamente no puede tener no puede tener muchas cosas y no sirve de nada ser muy productivo, no sirve de nada cosechar el doble de las nueces de las que nueces es un mal ejemplo, el doble de las bayas que voy a tener porque se echaban a perder, ¿correcto? Entonces, nuestra vida al principio era una vida de la tierra, pero una vida con un impacto muy delicado. Lo que pasa después es de que eventualmente se domestican plantas importantes, entre ellas el maíz, entre ellas el arroz, el frijol, y estas plantas de repente permiten que nos podamos quedar en donde estamos. Y no nada más eso, pues poco a poco nos vamos volviendo mejor en cómo cosecharlas. Entonces podemos generar excedentes de este producto. El excedente en el producto es el que nos permite generar un excedente de población y el excedente de población es lo que nos permite tener más investigación, tener más distribución de trabajos, ¿correcto? Donde todo se salió de proporción es cuando empieza la revolución científica y luego la revolución industrial, ¿correcto? Porque primero entendemos cómo funciona la naturaleza, cómo funcionan muchos de los fenómenos que nos controlan, y después
tenemos máquinas que nos permiten, que hacen el trabajo por nosotros. Y eso hace una diferencia impresionante, porque de repente, si ustedes se fijan, en la primera parte de nuestra historia, ¿quién era? Era el hombre en su grupo, y ¿quién controlaba los recursos? Nadie, cada quien tenía sus recursos, punto. Si acaso había un jefe un jefe en la tribu. En el momento en que llegamos a las casas, en el momento en que llegamos a los asentamientos ya fijos, hay reyes, hay monarcas, hay una forma de control central de toda esta riqueza. ¿Qué es lo que pasa con la revolución industrial? Ahora sí, el capital y los medios de producción están en las manos de todos, ¿correcto? Y la riqueza se va a las manos de todos. Una de las cosas que no mencioné de Norman Borlaug es de que él él compartió sus semillas sin costo. No les cobró nada a nadie, no trató de hacer dinero de esas semillas, y por eso es el que salvó millones y millones de personas. ¿No? No hubo ese intento de lucrar de eso, y él compartía sus notas y compartía los datos que él obtenía en sus laboratorios para poder ayudar a resolver el problema. Y esa es una de las diferencias entre el emprendedor y el emprendedor social. Ahorita lo vamos a ver. Y ese es para las personas que le preguntaban sobre el rol de las compañías grandes. Ese es uno de los impedimentos importantes que tienen las compañías grandes, que es que es difícil colaborar, es difícil regalar ¿cómo se llama? Tu tecnología, es difícil regalar tu propiedad intelectual, ¿me entienden? Pero el emprendedor social está motivado por algo más que utilidades, y eso es lo que lo hace importantísimo. Y eso es lo que, en mi opinión, lo hace una mejor herramienta para resolver estos problemas. Vamos a hablar un poquito de esto más adelante, pero el emprendedor no puede solo. El emprendedor necesita que hayan condiciones para que se pueda dar su empresa. México sí ha producido mucho trigo. No es el mayor productor de trigo del mundo, porque no tenemos la cantidad de tierra que tienen otros países con las condiciones que se necesitan. Países como Rusia, como Ucrania, producen muchísimo más trigo que nosotros, pero México tenemos producción de otras plantas que son muy buenas. El chiste es que el gobierno, la sociedad civil, todas las organizaciones que forman parte de este ecosistema generen las condiciones para que la idea crezca, ¿entiendes? O sea, en el caso, por ejemplo, déjame pensar, en el caso de Norman Borlaug, él no es necesariamente emprendedor, en mi opinión, porque no arriesgó nada. Él venía con un grant de la Fundación Rockefeller, ¿me entiendes? Y estaba trabajando en las universidades aquí en México, y hacía su chamba, y muy, muy bien. Pero ese tipo de ecosistema de dineros a fondo perdido, espacio para trabajar, recursos, todo eso es muy importante para que haya un ecosistema en donde esas empresas sean exitosas, ¿entiendes? Y ese es uno de los principales problemas que tenemos. A mí me parece que en México tenemos problemas desde el punto de vista de ecosistemas, es complicado. Tenemos problemas desde el punto de vista de regulación. Hay regulaciones como, por ejemplo, para México, una oportunidad que sería facilísima. Yo ya lo vi, yo lo vi en un caso real, los paneles solares. Tú pones paneles solares en tu casa y generas, y recibes la inversión de regreso en más o menos 12 meses. ¿Quién tiene un retorno de inversión de 12 meses? Es una locura. Y sin embargo, si yo pregunto en el grupo, probablemente muy pocos tienen paneles solares. ¿Y por qué? Algunos porque viven en departamentos, pero algunos porque está muy complicado. La CFE no lo promueve activamente.
no es algo, no es algo que es de conocimiento público, y esa sería una solución rápida y facilita, pero no se dan las condiciones. Hablábamos de cómo medirlo, ¿no? El retorno de inversión es una medida excelente para medir cualquiera de estas inversiones. ¿Y quién se fija? Pues lamentablemente nadie. Hoy no se están fijando. Y el mismo ejemplo de la CFE es un ejemplo de por qué a veces los grandes corporativos, las grandes compañías, no pueden ser necesariamente los agentes de cambio que necesitaríamos que sean, ¿no? Porque como dijeron, es 100% cierto, la CFE no tiene incentivo para nada. Con todo, y les voy a decir algo interesante, la CFE sabe que cada kilowatt de energía extra que genera le cuesta más de lo que está cobrando por él. Pero sin embargo, sigue construyendo plantas, sigue tratando de entregar luz y sigue obstaculizando las otras tecnologías. Pero bueno, esto ojalá que cambie pronto. Entonces, y este es el ciclo virtuoso o vicioso de esta historia, ¿no? Nueva tecnología nos lleva a mayor producción alimenta más población y más población nos permite más tecnología. Y con esto también, ¿qué vienen? ¿Y cuáles son las cosas que yo preveo? Bueno, soy un genio, porque ya lo estamos viendo todos clarísimo. ¿Cuáles son las cosas que creo que ya hay y van a empeorarse? La desigualdad, o sea, la diferencia entre la gente que tiene la tecnología y la gente que no tiene la tecnología, la gente que tiene el capital y la gente que no tiene el capital. Junto con esto, cuando empiecen a escasear recursos, pues va a haber diferencias en acceso a servicios, ¿no? ¿Correcto? Y cosas de este tipo que van a ser terribles para el crecimiento poblacional. Ya de hecho, una de las cosas que estaban diciendo es que se ha vuelto tan caro tener hijos que al parecer nosotros mismos estamos empezando a limitar nuestra reproducción. Y dicen que la humanidad va a cerrar en algo así como 8 o 9 billones de personas y ya luego va a ir para abajo. A ver si es cierto. La realidad es de que en el caso del capitalismo, pues tenemos, es por primera vez, ya no es solamente recursos naturales o la mano de obra para trabajarlo. Hay medios de producción y hay capital, y con esto cambia dramáticamente la imagen del juego, ¿no? Son 200 años en que formamos un mundo donde el capital no existía, este tipo de cosas eran completamente ajenas. Digamos, las finanzas como las conocemos hoy son muy, muy nuevas. ¿Y por qué nos preocupa a nosotros o qué nos preocupa a nosotros? Pues nos preocupa porque queremos entender al emprendedor, ¿no? Y queremos entender quién es esta persona y cuál es el impacto que tiene sobre él, ¿no? Esta es una definición de Richard Cantillon, que usaba, a ver qué opinan ustedes. Una gente que compra los medios de producción a ciertos precios y los combina en forma ordenada para obtener de ahí un producto nuevo. O sea, él habla el mismo concepto de las combinaciones de cosas existentes para hacer algo nuevo. ¿Les parece, es razonablemente cercana a la definición de emprendedor actual? Sí, ¿no? Yo diría que con un poquito más de detalle, en 1776, Adam Smith decía que el emprendedor es tres cosas. Es aventurero, porque busca peligro, es proyector, porque es capaz de proyectar y ver lo que hay hacia adelante, y es emprendedor, valga la redundancia, porque toma riesgos sabios, y siempre que sean correctamente remunerados. ¿Ok? Todos, ¿qué quiere decir busca el peligro? Ese se oye como Indiana Jones. Es básicamente que hay riesgo en las inversiones, el retorno no está asegurado. Y aquí les puse un ejemplo de un gran emprendedor, el señor Colón,
que con 2 millones de maravedís, pues se embarcó, 2 millones de maravedís, que es más o menos como 400,000 euros de hoy, se embarcó con 87 personas para ir a explorar bueno, él buscaba una ruta a Asia, ¿correcto? ¿Alguien, como cultura general, alguien sabe cuánto le tocaba a Colón de esto? Porque Colón tuvo que invertir, Colón invirtió dinero, de su dinero en la expedición, y a él le iba a tocar el 10% de todo lo que se generara en lo que se encontrara. Me parece que los reyes no estaban seguros, o no sabían, no se imaginaban lo que iban a encontrar. Es la contraprestación más grande que alguien pudiera haber recibido, pero al final no le cumplieron exactamente. ¿Dudas hasta acá? Entonces, podemos ver que con la población Eli, a también, mí me gustaría hacer un par de comentarios por favor. recapituladores. Bueno, el primero, y qué padre que lo pusiste en la presentación, sobre la etimología de la palabra emprendedor, que es una palabra preciosa, es muy interesante. ¿No? El prefijo em, ¿no? Que viene del latín in, que también está presente, por cierto, en la palabra innovación. Y luego prendere, ¿no? A nosotros, por supuesto, nos llega del francés, entrepreneur, como la revista. Ujú. Y, ¿no? Entonces tenemos este sufijo, digo, este prefijo, ¿no? Que es, ¿no? Algo que está dentro. Y luego viene un verbo, o sea, dentro de la palabra emprendedor está el verbo prendre, ¿no? En francés, ¿no? Que viene del latín prendere, que es tomar algo, ¿no? Ahí lo tenías La en tu mano. Ujú. diapositiva. Entonces, como esta etimología, ¿no? De algo que está dentro como una inquietud, una motivación, una idea, una fuerza creativa y creadora, ¿no? Algo que está dentro, ¿no? Por ejemplo, los recursos de una organización, ¿no? Ponerlos a disposición para conseguir una oportunidad reflejada en un mercado, ¿no? Para algo que está fuera. Y cómo esta palabra que se usa que se usó para nombrar a los marinos, ¿no? Del siglo XIII, XIV y XV, ¿no? Cuando se empieza a usar esta palabra, pues remite muchísimo al ejercicio que tienen que hacer los emprendedores del siglo XXI, ¿no? Eh, Conseguir una nave, ¿no? Una inversión para conseguir una nave, una infraestructura, una serie de recursos, ir de pronto con los nobles, ¿no? Donde están las fuentes de capital, ¿no? Y el ejercicio más interesante, ¿no? De hacerse a la mar, ¿no? Que es el territorio de la incertidumbre, ¿no? El mar, la mar como esta gran analogía, gran metáfora de lo incierto, ¿no? Para en su momento descubrir nuevos territorios o rutas comerciales y pues en el momento actual, pues de encontrar una oportunidad de negocio. Entonces, eso en primera instancia y en segunda, tratando de recuperar pues las inquietudes de todos los que nos han expuesto sus intrigantes y relevantes proyectos, ¿no? De cada uno con los fuertes temas que traen. Es importantísimo para cualquier emprendedor, pero más aún para las que somos emprendedoras y emprendedores sociales, poder contar la historia, poder dedicar una buena parte de nuestros esfuerzos para hablar sobre las diferentes luchas y las diferentes transformaciones que necesitamos crear. Una buena parte de nuestros esfuerzos deben de irse a la parte del storytelling para poder educar a la opinión pública, a la población en general, pero sobre todo a quienes puedan representar a nuestros aliados y a nuestro mercado para sensibilizarlo de estas luchas tan importantes. Omar decía, ¿no? Pero hay barreras cognitivas, hay barreras incluso culturales, ¿no? Como veíamos en la segunda sesión de este seminario, ¿no? Entonces hay que poder hablar de las luchas que
estamos impulsando. Hay que poder hablar, ¿no? De este cambio que queremos hacer en salud, en educación, en manejo de residuos, ¿no? Tenemos que contar la historia y lo tenemos que hacer de una manera innovadora, o sea, tenemos que estar presentes con un muy buen storytelling en video, en podcast, en formas originales y accesibles para poder contar lo que estamos haciendo y los fuertes y complejos problemas que estamos abordando con nuestros proyectos. Muchas gracias, perdón por la No, no, perfecto, larga. gracias. Gracias. Y si pueden ver, esta es la curva del Producto Interno Bruto. No se ve tan dramática, pero les recuerdo que es una escala logarítmica. Entonces, vean cuánto tiempo nos tardó llegar a los primeros 10 trillones después después del primero, y luego acá, cada cuánto estamos llegando. Y la realidad es que esto todavía se va a acelerar muchísimo más. Y ahora sí, pues, ¿qué es lo que nos preocupa a nosotros, que son los emprendedores sociales? ¿Y por qué el emprendedor social? ¿Por qué estoy yo tan motivado? ¿Por qué estoy tan optimista que el emprendedor social es la solución a estos problemas? El término, si lo que estamos viendo ahorita no tiene mucho tiempo, si estamos viendo que es realmente la historia más reciente del hombre, el término emprendedor social es todavía más reciente, ¿correcto? Existen menciones del término emprendedor social desde 1920, pero no son realmente lo que nosotros estamos hablando. Los primeros ejemplos de emprendedurismo social es en 1980 y 1983 con Ashoka y Grameen, que esos me imagino que los conocen muy bien. Vamos a conocer un poquito mejor el banco de Grameen, pero son relativamente nuevos estos esfuerzos, 40 años de levantar este ecosistema y validar y tener mucho más claro lo que es o lo que hace el emprendedor. Hay una cosa, y aquí podemos ver cuáles son las diferencias entre el emprendedor y el emprendedor social, que esa es una parte muy importante. Tenemos que distinguir. Yo creo que la distinción entre una empresa y el emprendedor ya la conocemos, pero el emprendedor y el emprendedor social es diferente también, y ese es lo que yo creo que vale la pena revisar, ¿ok? Entre las múltiples diferencias, está el hecho de que el emprendedor social no solo busca construir un negocio sostenible, sino busca un impacto social. Y este impacto social se vuelve una de las métricas que ustedes necesitan para sus proyectos, para sus negocios. ¿Cuál es el problema que voy a atender? Una vez que defino cuál es el problema que voy a atender, oye, voy a atender el trasplantes de órganos. Bueno, pues hoy en día, ¿cuánto es? En México se trasplantan 0.3% de órganos. Pues entonces, esa es la métrica que quiero mover. Entonces, esa va a ser mi misión, ¿me entienden? Pero mucho más allá de, sí son negocios sostenibles, sí son negocios que hacen dinero, pero son negocios que finalmente están apuntados a una misión social y a un impacto que están buscando. La motivación es financiera para el emprendedor y misión para el emprendedor social. Es decir, el emprendedor social no puede dejar el dinero a un lado, pero se guía y se dirige por la misión. La empresa tiene que ser sostenible. Y ustedes van a ver ahorita en el caso de Grameen, el Banco Grameen, cómo han crecido de manera importante, pero cuando creces, normalmente el emprendedor social lo ve como una oportunidad para hacer mucho más del bien que quiere hacer. ¿De acuerdo? Su enfoque es a los grupos sociales en vez del consumidor, es decir, a la gente que tienen este problema, a la gente que necesitan atender, y tiene relación con problemas directa, que es algo que las empresas normalmente no hacemos. Si ustedes piensan, así seas la empresa más socialmente responsable, normalmente lo que hacen las empresas es, pues tienen un equipo de ecología, tienen un equipo para hacer igualdad en el trabajo, tienen un equipo de esto, o tienen una fundación para hacer esto, tienen una fundación para la otra.
A diferencia de esto, el emprendedor social está directamente relacionado, las compañías están directamente relacionadas en resolver el problema, ¿ok? Como habíamos dicho, el emprendedor social colabora, mientras que el emprendedor compite. Y eso es importante porque si la misión es lo más importante, pues mientras más gente tenga, esté lista y pueda llevar a cabo las actividades, pues mejor para todos. Y la definición de éxito, ¿cómo definimos el éxito? Pues es en base a qué tanto estamos resolviendo el problema. El emprendedor social se fija mucho en qué tanto han aportado a la causa, cuántas toneladas de material han reciclado, cuántos millones de litros de agua han purificado, cuántos, ¿me entienden? Y por el otro lado, se fijan en qué tan sostenible es el modelo de negocios. ¿Por qué? Porque no quieres hacer, la gran mayoría de estos problemas no son problemas que se extinguen. Entonces tu empresa necesita sobrevivir y poder pagar sus costos y poder crecer como debe de crecer. Mi intención no es transmitirles una imagen pesimista. Sí, estoy hablando del apocalipsis y algunas otras cosas, pero la realidad es de que yo estoy muy optimista y muy esperanzado de que los nuevos emprendedores, y sobre todo ahorita si platicamos, vamos a platicar un poquito sobre las limitaciones y algunas de las oportunidades oportunidades y retos que hay. Pero la ventaja que tienes es emprendedores que saben hacer lo que tienen que hacer con los recursos para hacerlo, van a resolver la gran mayoría de estos problemas. Y eso es una ventaja enorme, ¿me entiendes? Yo creo, lo que yo te diría es, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Si yo les puedo dar una recomendación a ustedes, a cada uno de ustedes, es especialícense y traten de obtener lo más posible de experiencia en esa área, porque el emprendedor, la gran mayoría de los emprendedores exitosos se salen de la experiencia, ¿me entienden? No es un misterio que Norman Borlaug salió de una granja, no es un misterio, la gran mayoría de la gente que en la vida ha hecho estos grandes descubrimientos, ha hecho estas grandes propuestas, lo hacen porque tienen extensa experiencia con la tecnología, ¿me entienden? El caso de Gates es lo mismo, ¿no? Que era un experto en las computadoras desde que era chiquito. Entonces, ese sería mi recomendación. El rol del emprendedor no es hacer que nadie cambie su forma de pensar. No es convencer, es una... Te voy a explicar por qué. Okay. El rol del emprendedor es identificar una necesidad y ofrecer una solución para esa necesidad. Ahora, a veces, si la solución es adecuada, puede generar que ¿cómo se llama? El emprendedor, puede generar que el consumidor cambie de parecer. Por ejemplo, yo te voy a dar mi ejemplo. Yo comía carne. De repente, un emprendedor sacó una cosa que se llama Beyond Meat, que es una carne que no es carne, ¿correcto? Y el problema que yo tenía es de que yo quería comer carne. O sea, la necesidad que yo tenía es comer carne. Compré esa cosa, la probé, me gustó, y entonces decidí, eso está bueno, voy a dejar de comer carne, punto, ¿me entiendes? Es muy difícil que el emprendedor cambie, o sea, hacer una campaña de educación al consumidor, es difícil para el emprendedor. El emprendedor lo que tiene que hacer es ofrecer una solución que sea útil y educar al consumidor sobre los beneficios de su solución. El que cambia la mentalidad es el consumidor solito. ¿Por qué? Porque tu producto es una fregonería, porque es justo lo que estaban esperando, por 1000 cosas. Ahora, ya pasamos la parte triste de la presentación, ahora viene la parte alegre. Y esta información es para demostrarles que hay una fuerte tendencia hacia el emprendedurismo social. Y
Les voy a dar varias estadísticas, nada más para cómo leer esta estadística. Le preguntaron a 9,453 compañías qué tan importante es para ellos o qué tanto ha madurado en el tema de negocios social o de emprendedurismo social. Y entonces, para las compañías que respondieron que eran un líder, su crecimiento amarillo es el mejor crecimiento, es más de 10, verde es entre 1 y 10, rojo es igual a 2018, o sea, es igual al año pasado. Pueden ver que hay un crecimiento mucho mayor, o un crecimiento real en las compañías que reportan estar involucradas en el tema de emprendedurismo social. Y no nada más eso, poco a poco, este es un estudio, esa es una publicación de la ONU del 2004, donde da recomendaciones para el sistema financiero, para cómo apoyar a empresas que están involucradas en ESG, responsabilidad social corporativa, perdón, ¿ok? Y podemos ver las recomendaciones a cada uno de las personas para hacer un ecosistema que funcione. La realidad es de que todos los problemas que tiene la humanidad, todos los problemas, si ustedes lo ven, estas son las 17 prioridades de Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, en todas ellas podemos encontrar cientos de problemas y todos los problemas tienen que ver con lo que platicamos. Crecimiento de población, pocos recursos, el tema de residuos sólidos. Ahí cada una de estas son áreas increíbles y padrísimas para que nosotros podamos operar. ¿Alguien ha oído de Grameen Bank? ¿O alguien ha leído el caso de Grameen Bank? Pero ahorita esta es una muy buena, solo vamos a ver un pedacito, pero es una muy buena introducción a lo que es el primer banco en ofrecer microcréditos en Bangladesh. Y fue de las primeras empresas reconocidas como emprendedurismo social. ¿Pueden ver el video? I wanted to find a solution to a problem, and I wanted to do whatever it takes to end that problem. In the mid-1970s, Bangladesh was racked with poverty and famine. Greedy moneylenders victimized local villagers who wanted to start small businesses. In one village, Muhammad Yunus counted 42 people who needed just $27 to break out of poverty. So then an idea came to my mind. If I give this $27 to all these 42 people, they can return the money to the moneylenders and they will be free. And that's what exactly I did. And the happiness that it brought to them caught me in. And I asked myself the question, if you can make so many people so happy with such a small amount of money, why shouldn't you do it more? Since that first bet, the bank Muhammad Yunus started has made nearly $5 billion in loans. It's a model that has been copied all over the world, spawning a movement known as microfinance. People are demonstrably better off in the world today by virtue of that simple insight that small, unsecured loans can really make a difference. Microfinance during the past 25 years has demonstrated that millions and millions of people can participate in society in a normal way. In 2006, Muhammad Yunus won the Nobel Peace Prize, testimony to the role of a new kind of change agent, the social entrepreneur. Social entrepreneurs like Muhammad Yunus see opportunities where other people see hopeless failures. They see potential where other people see tragic consequences. They see a future that others can't even begin to imagine. In this moment in history where government has, in
at least in some places, has failed to provide basic goods and services, the things that societies need to really allow individuals to thrive. Social entrepreneurs are tackling those really big problems. Problems that reach beyond microfinance, such as educational opportunity, children's health, housing, clean water, climate change. And the problem is, if you look at what the current business organizations and governments are doing in this sort of space, it really doesn't add up to a coherent solution at the scale that we need. And therefore, I think entrepreneurs are going to be profoundly necessary, because these are the people who sort of break up the concrete. Most people have to see to believe. But I think that social entrepreneurs believe and then they see. Social entrepreneurs have seen the end result before it even got started. And they've done so all over the world. In Mozambique, Blaise Jujasato transformed healthcare by providing reliable medical services to millions of villagers who had never previously been reached. In India, Bunker Roy's Barefoot College teaches people with no prior training to build and install solar electric technologies. And in the United States, Dorothy Stoneman has shown how young people can change their lives and their communities through job training and education. We had 300 abandoned buildings in East Harlem where I lived. We had hundreds, maybe thousands of young people standing on the corners with nothing to do, and lots of homeless people. So I looked at that and said, there's something wrong with this picture. Someone should hire these young people to rebuild these buildings and create housing for the homeless people. And that's what we set out to do. What's the most powerful force you can bring to bear? It's a really big idea, but only if it's in the hands of a really good entrepreneur. It's that combination that changes the world. Today, thousands of social entrepreneurs are tackling a range of problems in all corners of the globe. But until recently, few of them saw themselves as part of a larger movement. Some 20 years ago, social entrepreneurs were working alone. Fundamentally, they had no idea many times that other social entrepreneurs existed. They had an experience of essentially going against the stream, very hard. These are very tough people, but still alone. I think social entrepreneurs have always existed, but because they haven't always been defined as social entrepreneurs, because we've not always recognized them as such, they've had no collective identity. They have been lone pioneers. And now what you see in the world are... ¿Qué les pareció? Está muy padre. Muy bueno. Yo les recomiendo mucho que investiguen sobre el banco. Es una historia muy bonita, es una historia muy interesante de cómo inclusive hasta cómo es el modelo de negocios, ¿no? Obviamente nada es perfecto y van a encontrar muchos artículos de escándalos. El banco ahorita tiene no sé cuántas sucursales y es un banco muy grande, pero desde el punto de vista de emprendedor es un tema muy interesante. Y es que la realidad es de que como emprendedores necesitamos trabajar juntos, como países necesitamos trabajar juntos, porque si no, no vamos a poder hacerle frente a estos retos tan importantes. Y me gustaría cerrar un poquito platicando con ustedes sobre lo que son los retos y las oportunidades en nuestro país para el emprendedurismo social. Creo que el tema de legislación es un problema y ya lo hablamos un poquito, pero pues aquí hay muchos jóvenes y ojalá que todos ustedes formen una parte activa e integral en el cambio a nuestro país. Un punto que a mí me gustaría hacerle mucho hincapié y que creo que es un problema cultural de aquí para nuestra sociedad, es la admiración de la riqueza.
Si ustedes ven la sociedad, si ustedes ven a las personas que seguimos, si ustedes ven a los influencers, etcétera, y las cosas en las que gastan, las cosas, la admiración de esa riqueza desmedida a mí me parece que es problemática para el tema del emprendedurismo y sobre todo el emprendedurismo social, porque el emprendedor social deja parte de la utilidad, conscientemente deja parte de la utilidad para servir a la misión que busca. Si todos pensamos que solamente valemos si tenemos un Mercedes-Benz, entonces va a haber una competencia muy diferente para hacerlo. Hay una visión social a corto plazo, eso ni hablar. Nos tardó, nos faltó años y años y años hasta llegar ahorita, que faltan dos o 3 años para cumplir los objetivos del cambio climático, y de todas maneras parece que no los vamos a cumplir, ¿no? El crecimiento poblacional por ahorita sigue adelante, y hay muchos países que buscan salir de la pobreza y tener el mismo nivel de vida que los demás, y tienen el derecho a hacerlo. Las compañías tienen a veces conflictos de intereses, y eso hace, todas estas cosas hacen que sea un poquito difícil tener emprendimientos sociales exitosos. Pero por el otro lado, cada vez hay más tecnología y cada vez hay mejores recursos, y esto nos da nuevas oportunidades. A lo mejor problemas que antes pensábamos que no teníamos, a lo mejor que antes pensábamos que no tenían solución, ya la tienen. Hay un mayor conciencia y sentido de responsabilidad, como vimos en los inversionistas, y hay mercados de capital y tecnologías que apoyan a todo este tipo de emprendedores sociales. Entonces yo creo que el balance es muy positivo, y está en nosotros salir a hacer lo necesario para que todos puedan aspirar a cumplir con sus derechos humanos, ¿no? Muchas de estas cosas, cuando hablamos de es que la igualdad o la desigualdad, esta es la Carta de Derechos Humanos, y pues es a lo que cada uno de nosotros tiene derecho. Y con esto, pues les digo muchas gracias por su tiempo, y pues espero cosas muy interesantes de todos ustedes.